en el final del programa será la tercera parte con José Luis Trifoglio para conocer, para entender un poco más sobre el mundo lanero, en una nota que además de aportarnos muy buena información, también nos termina aportando datos que son realmente relevantes para la cultura de cada uno de nosotros, en un país netamente vinculado y dependiente de los agronegocios, en un país donde además todos tenemos dependencia también de los negocios de lanas, por la trascendencia de lanas y de lanares, por supuesto, por la trascendencia que tiene el rubro en el bolsillo del Uruguay, en una cadena muy chica que depende siempre de lo que se produzca en los campos, en el interior profundo del país. Y más allá de si se tiene o no un buen concepto o una buena experiencia de los negocios con ovejas, es indudable de que la mayoría desconocemos datos como los que aporta este especialista en el rubro, que es José Luis Trifoglio. Tercera parte de un muy interesante reportaje. Los rusos o la URSS son también de volumen, con varios países que acumulan grandes números. Sí, dentro de lo que son los principales países productores, bueno, lo que es la comunidad de estados independientes, tiene una cantidad de países que han mantenido su producción ovina, y si bien también son lanas de baja calidad, en volumen está dentro de los que son los primeros. Pero también vemos otros países en donde se produce lana que no es de calidad, como es el caso de Irán, Marruecos, Sudán, Turquía, Pakistán, y mismo la India, tienen volúmenes importantes de producción de lana, incluso mayores que a la de Uruguay. España está, como te decía, por ahí también en ese pelotón. Digo, pero hay una cantidad de países en donde se produce lanas. Los más importantes, los de mejor calidad, son Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina y Uruguay, y luego después le siguen otros países. Los chinos, que tanto generan información porque han pasado a ser la primera o la segunda potencia mundial, ¿cómo han crecido? ¿Cómo han escalonado en la producción ovina? Han ido creciendo, han ido invirtiendo en genética, pero de todas maneras el sector rural, y no es porque yo lo conozca porque no he ido a China, pero sí por lo que me he informado y por los contactos que tenemos allá, es muy pobre, las zonas rurales en general son pobres, y en ese sentido les cuesta mucho. China es muy grande, la situación rural, si bien se ha ido desarrollando, todavía sigue teniendo problemas económicos, y también, por lo que tengo entendido, China ha tenido un alejamiento de su gente rural hacia las principales ciudades buscando mejores ingresos, y bueno, eso también ha perjudicado lo que es el sector agropecuario. Y en volumen, usted que hace años está estudiando estos temas, ¿ve un crecimiento sostenido de China o es lento en volumen de lanas? No, ha ido creciendo, indudablemente en volumen ha ido creciendo. Quizás China haya sido de los pocos países en el mundo que ha ido creciendo su stock ovino y su producción de lana. Lo que no vemos, por lo menos por el momento, es que haya un crecimiento en la calidad de sus lanas. Entonces, por el volumen que manejan a nivel del mercado interno, para su consumo interno, en donde vemos una China muy rica que está creciendo, pero una China muy pobre que también está creciendo. Y a su vez, un incremento en el volumen o en su ingreso comercial a través de sus productos, en algunas zonas importantes, con productos de un valor, digamos, mayor, están atacando también ellos consumidores de alto poder adquisitivo. Por eso también en China se han ido a instalar empresas textiles de Europa, cuando empezaron a migrar de Europa hacia China, y ahora hacia otras zonas se está visualizando quizás Pakistán. A eso iba. Sudáfrica, África, sí. Le han ganado terreno a los chinos también porque son países más baratos para producir. Yo diría que más que nada para el lado de Pakistán, Vietnam, allí es donde se ven algunas circunstancias favorables para la instalación de algunas industrias, y principalmente el costo de la mano de obra. Eso viene pasando hace por lo menos 3 años. Sí, más o menos. El costo de la mano de obra
en China se ha ido incrementando, más allá de que sigue siendo barata la mano de obra, hay lugares en donde es más barata todavía. Pakistán, Vietnam, y bueno, en ese sentido algunas industrias se están instalando con capitales de otros orígenes en esas zonas, y bueno, se está desarrollando una industria textil importante también por ahí. Y abreviando, la última, ¿por qué hablamos siempre de la importación de los chinos y la venta de Uruguay para China y no se comentan negocios a Pakistán o Vietnam? Porque son mercados que manejan pocos volúmenes. Bueno, los principales compradores de la lana de Uruguay y básicamente de los principales países productores es China, en donde en general adquiere, dependiendo de los años, pero en el entorno del 50% de la lana que se produce más la que se importa. O sea, Uruguay es un país donde se procesa mucha lana, obviamente toda la de Uruguay, porque el mercado interno prácticamente es insignificante, más una cantidad de lanas de otros orígenes, principalmente de la región, pero no solamente de la región, también de ultramar. Uruguay tiene como su principal destino China, y después le siguen, en orden de importancia y variando dependiendo de los años, Italia y Alemania. Luego le sigue India, que es un comprador de lana sucia porque tiene algunas protecciones arancelarias en cuanto a las lanas peinadas, entonces básicamente India compra lana sucia y lana lavada. No podemos entrar momentáneamente o desde hace muchos años a India con lanas peinadas por esos aranceles que son muy altos y no nos permiten competir. India tiene una protección para su industria textil muy importante y eso es lo que nos está perjudicando. De todas maneras, Uruguay, a nivel de lo que es la industria peinadora, tiene todavía un sitial de destaque a nivel internacional. Hasta hace 10, 15 años atrás, Uruguay era el principal país exportador de lana peinada del mundo. Hace unos 10 años aproximadamente o menos, China, por un problema de volumen, pasó a ser el primer país exportador y Uruguay el segundo. Y en este último año hemos visto que Uruguay pasó al tercer lugar, porque la República Checa ha tenido un desarrollo muy importante en la industria textil peinadora y bueno, le ha quitado por unas pocas toneladas el segundo puesto. De todas maneras, las últimas cifras que estamos manejando en base a lo que es la Federación Lanera Internacional, durante el 2015 Uruguay estaría manteniendo ese tercer puesto. Y llegamos al final. El gusto de haber estado junto a ustedes. Nos reencontramos, si Dios quiere, en una semana con más información de destaque para que ustedes se entretengan, pero además tengan datos de primera línea de actores importantes dentro de la cadena de agronegocios del país. Prometemos para la próxima semana una muy linda entrevista relacionada a la forestación, al trabajo dentro de los bosques, quienes les hacen justamente ese trabajo que no genera mucha promoción, pero que es fundamental para la buena producción maderera del país. Nos reencontramos, si Dios quiere, en una semana. Han sido muy amables. Muchas gracias.